Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de este canal que hacemos en esta ocasión. Manuel, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Diego? Amigo, Hola hermano, a todos. ¿cómo andás? Bien. Estamos para hacer, por fin llegó, Manuel, el tiempo. Manuel, cuántos meses, se podría decir, hace que estamos planificando esto? Y creo que la propuesta oficial tuya arrancó en diciembre del año pasado. En diciembre del año pasado. Sí. Como propuesta. Como propuesta. Galera. Y de ahí empezamos a elucubrar y a pensar y a darle vueltas a esto y a marcha atrás, marcha adelante. Y en teoría iba a arrancar en marzo. En marzo, exactamente. Esa era la idea, era arrancar en marzo. Nunca pasó eso en marzo. Pasó marzo, abril, mayo, junio pero finalmente llegamos. Hemos hecho avances ya por audio, por video, shorts, etc. Y una de las cosas que yo quería mencionar, Manuel, antes de empezar, es esta cuestión que a mí me sorprendió, porque muchas veces se cree que todo esto va siendo pensado y planificado completamente y a veces no es así. Y a mí lo que me sorprendió en nuestro caso, en este proyecto, es que yo iba buscando por el lado de escatología, demostrar de alguna manera la importancia de leer y estudiar y de interpretar las cosas literalmente, que es la manera de interpretar la escatología más consecuente y más coherente, y al mismo tiempo vos estabas con todo el desarrollo de tu estudio, de tu crecimiento, de tu biblioteca, de tus conocimientos, de los autores. Paralelamente nos veíamos cada uno en lo suyo, sí. Y después llega el punto en el cual nos damos cuenta y decimos, pero si estamos hablando de la misma cosa, quiere decir, Manuel está haciendo énfasis en la importancia de interpretar literalmente el libro de Génesis, especialmente 1 al 11, y yo en Apocalipsis al final, sí. Haciendo énfasis en lo mismo. Sí. Ahí eso cayó al final de todo. Yo me di cuenta, ¿será que uno tampoco es una luz, un egresado de Harvard, ¿viste? Entonces las cosas le caen, las fichas le caen después. Pero eso a mí me llamó muchísimo la atención. No lo tenía previsto. De hecho, me lo hiciste ver vos a eso. Que estábamos enfatizando en un mismo eje. Sí. Y me acuerdo cuando charlamos este tema, pensamos, porque vos toda esta interpretación, queriendo explicar esta interpretación literal de Apocalipsis, era apuntada a ese libro, y yo luchando en el primer libro de la Biblia, y decía, pero digo, si ni siquiera podemos contestar bien el primero, ¿cómo hacemos para contestar el último? Es decir, ¿cómo? Y una de las críticas que hacíamos en general a la cristiandad es que hay un enfoque grande siempre en el centro de la Biblia, en estudiar los evangelios, en estudiar las epístolas, en Salmos, Proverbios, como que no se sale el común de los predicadores de eso, y veíamos que había un montón de falencias en Apocalipsis, ni hablar, de gente que no ni siquiera que lo interpreta mal, que ni siquiera se atreve. Yo he escuchado predicadores que dicen, no, bueno, Apocalipsis es como lo guardamos en el cajón, porque directamente no atreverse. En el caso de Génesis, sí se atreven, pero se atreven mal. ¿Por qué? Porque lamentablemente están contaminados con todas estas ideas de afuera. Entonces la charla nuestra siempre era yo sufriendo por las cosas, las aberraciones que escuchaba en el libro de Génesis, y sufriendo porque uno va estudiando, aprendiendo y viendo que otros cristianos están tan perdidos con cosas que se enseñan en todos lados, en la tele, en las películas, no hay un lugar donde no se enseña esto. Yo te decía, Diego, si no unimos estas cosas, es como, no podemos entender el futuro sin el pasado. Entonces, sí, aparte, no solamente que se dio espontáneamente, que no lo planeamos, sino que me llegó material que no lo planeaba. Es decir, si bien yo me compré libros porque a mí me gustaba este tema del creacionismo, estudiar qué decían los científicos cristianos y esto, de golpe me aparecieron libros que yo no estaba buscando. Me dijeron, a vos que te interesa esto, por ahí tomá. Y me llegaron libros increíbles que no lo iba a comprar jamás y, bueno, aportaron a la causa. Que de hecho incluso hasta son difíciles de conseguir. Sí. No solo si uno tuviera la disposición de comprarlo, es que no lo conseguís. En fin. Que eso también es un poquito, no sé si para justificar, pero
hay poco material a veces que pueda ayudar a que la gente esté más palpada de todo esto, ¿no? Sí, sí, totalmente. Entonces, con Manuel venimos desarrollando todo esto y sin entender del todo a dónde estábamos yendo hasta que nos dimos cuenta. Yo me di cuenta, él me lo hizo ver y dijimos, bueno, tenemos que empezar un proyecto. Yo de hecho iba a empezar este proyecto con escatología solamente y apenas empecé a pensar, dije, pero a ver, si yo empiezo a enseñar esto, yo en algún momento tengo que invitar a Manuel a que esté junto conmigo porque estamos en la misma lucha. Nada más que yo estoy en un tema y él está en otro. Y ahí ya sentamos un poquito más las bases de decir, che, pero esto tenemos que encararlo en serio. Uh-huh. Y gracias a Dios que estamos acá, amigos. Llegó el día. Hoy vamos a empezar. Vamos, si Dios quiere, Dios mediante, vamos a estar años y años acá. Sí. Tenemos. No tenemos límite, no hay problema. Si el Señor quiere venir, claro, estamos enseñando esto, no hay ningún problema. Vamos por mí que venga ya. Por mí que venga ya. Como dijo Pablo, claro. Muchísimo mejor. Por mí que no lo retarde más. No, ni hablar. Pero mientras tanto vamos a aprovechar el tiempo. Y claro, porque es un desastre lo que estamos escuchando en una y en otra materia. Sí. No puede ser. Aparte, a ver, tradicionalmente el cristianismo ha sostenido enseñanza que hoy ya no se sostiene. Exactamente. Sí, así que vamos. Y pensando también esto, que está bueno porque nosotros ahora vamos a hacer una continuación de los otros podcasts que venimos escuchando, donde estamos haciendo una comparativa entre creacionismo y evolucionismo. Y aclarar algunas cosas para los que están viendo, lo van a escuchar o lo van a ver el video. No estamos acá parados dando estas enseñanzas desde un punto de vista superior. Es decir, no nos consideramos superiores para nada. Y eso es un concepto que también quiero que todo cristiano que esté escuchando esto lo tenga en claro. No somos superiores a las personas que no creen en Dios o los ateos. La única diferencia es que somos pecadores arrepentidos, nada más. Y por la misericordia de Dios, por el Espíritu Santo, que podemos entender algunos temas y poder desarrollarlo. Pero no estamos... Y no queremos ser tampoco sarcásticos ni burlarnos en cuanto a lo que creen los otros. Si bien hay ideas que son bastante absurdas y que causan gracia, claro. Pero bueno, en todo caso termina siendo un debate y como vos planteabas el otro día con escatología, uno lo que tiene que hacer es escuchar las dos posturas y ver cuál de las dos es más coherente, o sea, cuál tiene más sentido, más lógica. Y elegir, cada uno es libre de elegir. Acá venimos a hablar de ideas, venimos a debatir ideas, no nos venimos a meter con nombres propios de nadie, no venimos a hablar de gente, no es una hinchada, no. Acá venimos a debatir ideas, que es lo que ha hecho el ser humano a lo largo de toda su existencia, y más los creyentes. Y, amigo, sí. ¿Por dónde empezamos? Bueno, una de las cosas que quería hacer es, estuve escuchando, vamos a seguir con este tema de evolucionismo versus creacionismo. Nos vamos ya a meter más adentro de lo que hicimos el otro día. ¿Qué hicimos en el podcast pasado? Uh-huh. Lo que estuvimos hablando fue que las leyes universales de la física, conclusión rápida, no explican el universo como dicen los científicos que no creen, sino que describen solamente las cosas que suceden, pero no nos explican cómo se originaron, por qué se originaron, nada de eso. Pero dentro de todo lo que estuve escuchando acerca de este tema de debate entre ateos y creyentes, es que justamente el ateísmo, una de las cosas que usa para ridiculizar el cristianismo, es decir, que una persona intelectual no puede ser creacionista. O sea, el argumento es, mira, los científicos que sí son personas intelectuales, que sí son los que saben, nos dicen que el mundo se originó así, entonces, ¿qué vamos a hacer los cristianos para refutar eso si en realidad ellos son los que se recibieron? Bueno, rápidamente quiero romper un poco con esto para demostrar que en realidad gran parte de la comunidad científica sí es creacionista, sí es creyente, y que no solamente que es creyente, sino que encima son expertos. Exacto. Entonces, voy a leer las dos biografías cortitas del material que vamos a usar hoy, que son dos científicos. Uno es Ken Ham y el otro es Jason Leslie. Miren, por ejemplo, Ken Ham, vamos a ver la biografía de él. Ken Ham se graduó en Ciencia Aplicada, énfasis en Biología Ambiental, del Instituto de Queensland de Tecnología de Australia. También obtuvo un diploma en Educación en la Universidad de Queensland
y tiene 2 doctorados honorarios, doctor en teología y doctor en literatura. Así que estamos viendo que no es, ya rompiendo ese argumento de que la persona que nos va a dar toda esta información es un intelectual. O sea, cuando dicen no condice ser intelectual y ser creyente, bueno, eso es falso, totalmente falso. Miren este más grosso todavía, Jason Leslie. Se graduó en la Universidad de Wesleyan de Ohio en física y astronomía, y también estudió matemáticas. Se especializó en astrofísica solar. En este periodo Jason utilizó la nave espacial SOHO para investigar movimiento en la superficie del Sol, el magnetismo solar y el clima bajo la superficie. Así que son 2 bestias. Los que creen en la creación son todos ignorantes. Bueno, con esto ya rompemos ese argumento de que no se puede ser creyente y al mismo tiempo ser un intelectual o un científico. Bueno, totalmente falso. Vamos a nombrar muchos más. Estos son los 2 principales que usamos hoy. Así que bueno, vamos a arrancar por esto. Arrancamos con esta pregunta, que todo el mundo se la hace, y la vamos a contestar bien resumidamente. ¿Dios es un ser eterno sin haber sido creado? Es un problema es una pregunta que nos lleva a un problema. ¿Por qué? Porque en nuestra vida cotidiana, todo lo que nosotros observamos y todo lo que nosotros vivimos y palpamos tiene un principio. De hecho, aún las cosas que nosotros creemos que permanecen eternas, como el sol y las estrellas, también sufren un desgaste. De hecho, las leyes de la ciencia han comprobado que el sol gasta millones de toneladas de su propio combustible por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que si el sol está gastando su combustible y no lo está pudiendo reponer, tarde o temprano el sol se va a extinguir, va a desaparecer. Exacto. ¿Qué nos lleva a pensar eso? Así como el sol y las estrellas se están desgastando, quiere decir que tuvieron un principio. O sea, entonces, todo lo que nosotros vemos, aún esas cosas, tienen un principio. Entonces, para los cristianos, para los creyentes en la Biblia, ¿nosotros qué decimos? Que todas esas cosas, todas las formas de vida y todo lo que existe en el universo, así como nosotros tenemos acá en nuestro fondo de pantalla todo el universo ahí, todo fue creado por Dios. Eso decimos nosotros. Y eso nos lleva a otra pregunta que nos haría la gente y que está perfecta. Entonces, si ese Dios es el que creó todas las cosas, ¿quién creó a Dios? O sea, y ahí contestamos la pregunta. O sea, un ser eterno nos dice, pero sin haber sido creado. Bueno, primero, como nosotros creyentes, nuestra base fundamental para todo tipo de debate va a ser la Biblia. La Biblia arranca con esta frase: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice, en algún pasado lejano millonario un ser apareció y fue formado. No. De hecho, en ningún lugar de la Biblia nosotros vamos a encontrar que se hable que Dios tiene un principio y un origen. No solamente eso, en la Biblia nunca vamos a encontrar que se trate de probar la existencia de Dios, porque se da por hecho. Y después que usted termine de escuchar todo este programa, usted va a llegar a la misma conclusión, que es un absurdo probar la existencia de Dios porque es innegable. Totalmente. Entonces la Biblia nunca ni se gasta. Al contrario, sí, hay un montón de pasajes en la Biblia que nos dicen que es un ser eterno, que no tiene principio ni fin, que es todopoderoso, y agrega una característica más que es una de las que más vamos a tratar hoy, que acerca del diseño, que es omnisciente, es decir, que lo sabe todo, y el hecho de que lo sepa todo implica que tiene toda la inteligencia. Exacto. Entonces, entendiendo que este ser eterno no tiene principio ni fin, y que no es creación, esa es la manera de poder comprender a Dios. Sabemos que Dios es mucho más grande que nuestra mente puede llegar a entender. Nos excede en mucho, y de hecho hay que hacer énfasis en el hecho de que en ningún momento ni en ningún lugar la Biblia pretende argumentar la existencia de Dios. La da por supuesta en toda su extensión. Exactamente. Y entonces, la pregunta que hacemos es decir, bueno, a ver, perfecto, ustedes dicen, está bien, Dios es un ser eterno, no tiene principio ni fin, no está atado a espacio ni tiempo, porque Él es el creador de eso. Entonces, si nosotros lo sacamos, como hablamos en el podcast anterior, lo sacamos de la creación y vemos, Él no es criatura, Él es el ser creador, es el principio de la creación. Entonces, viene otra pregunta. ¿Qué debemos buscar para creer que este ser existe? Este ser al que llamamos Dios. Entonces,
Si a nosotros la Biblia nos está diciendo que Él es omnisciente, que lo sabe todo, por lo tanto es inteligente, nosotros debemos buscar obras de esa inteligencia en las cosas que existen. Eso es lo que deberíamos buscar. Entonces viene otra pregunta, es ¿cómo reconocemos esa evidencia a la hora de ver la creación? Hay, dentro de los arqueólogos y de los científicos que investigan, hay una de las cosas que a ellos les provoca mucha emoción, y es cuando encuentran, por ejemplo, en cuevas, en cavernas, encuentran huesos y también encuentran herramientas de piedra. Eso los emociona mucho. ¿Por qué? Los emociona mucho porque saben que esas herramientas de piedra están representando un diseño. Es decir, que hay un ser inteligente que creó esas herramientas, ya sean para cazar, ya sean para cocinar, no importa para qué. Pero ellos la encuentran y lo primero que razona en sus mentes, no dicen, che, esto fue originado por millones de años de erosión de las rocas y se formó esta hacha. No. Ellos ven esa herramienta y dicen, wow. Fue hecho a propósito. Fue hecho a propósito, tiene un propósito definido, ya sea para cocinar o para cazar, no importa lo que hayan encontrado, y saben que hay un ser inteligente detrás de eso, ¿no? Exacto. Usando esta ilustración, vamos a usar mucha ilustración ahí. Usando esta ilustración, es lo mismo que si nosotros hoy en día nos paráramos frente a la Gran Muralla China, o al edificio del Capitolio en Washington DC, en Estados Unidos, y dijéramos, y esto es lo más probable que se haya formado por la explosión de una fábrica de ladrillo. No, imposible. No. O la acumulación de polvo y roca en algún momento que sopló el viento de un lado y del otro y erigió este muro perfecto. No. La lógica atea que te dice, bueno, pará, sí, es verdad, suena improbable, pero con los millones de años es posible. O sea, un dato que totalmente es irrelevante e incomprobable, porque no hay manera de creer que el viento le puede dar forma, ¿no?, a la Gran Muralla. Lo mismo pasa con las cosas cotidianas que nosotros tenemos. Es decir, ninguna persona en su sano juicio miraría un televisor, una computadora, un celular y creería que esto se formó con los millones de años con el tiempo. O sea, eso nunca pasaría. Pero lo triste es que a pesar de que estas cosas resulten bastante obvias y que tienen sentido, gran parte de la población mundial, incluyendo a muchos científicos, ingenieros y demás, sí creen que las plantas y todos los seres vivos fueron el proceso que llaman ellos de evolución de millones de años. Y lo que nosotros vamos a ver en este video es que esta postura es indefendible, es decir, esta postura no es sostenible, no se puede sostener. Vamos a ver que tiene un montón de huecos, un montón de vacío y que rompe las leyes de la lógica todo el tiempo y del sentido común. Por lo cual cae en la categoría de teoría. Exactamente. Nosotros siempre cuando escuchamos esta frase de la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, que de hecho, por si no lo sabían, la teoría del Big Bang fue desarrollada por un creyente, sí, un sacerdote católico. Sí. O sea, que no se adjudiquen el mérito a los ateos con esta teoría. No, si los creyentes están para hacer también podemos hacer unas grandes ideas. Podemos, que no es tan descabellada, porque en realidad parte del argumento es creación espontánea, es decir, creación de la nada, que de hecho fue lo que hizo Dios, creación de la nada. Sí. Nada más que él lo quiso materializar por el lado de la explosión. Arrancando entonces con esto. Los seres vivos dan pruebas de diseño. Es decir, cuando nosotros miramos a los seres vivos, dan pruebas de diseño. Y eso aún, vamos a ver que lo reconocen aún los que no creen. Por ejemplo, el fallecido Isaac Asimov era un apasionado anticreacionista. Él dijo esta frase, el ser humano tiene un cerebro que pesa 1,5 kilos, dice, y hasta donde entendemos es el sistema, el arreglo más ordenado y complejo que existe en todo el universo, dice, aún más complejo que cualquier computadora. Entonces, si científicos no cristianos se dan cuenta que el cerebro es una máquina altamente compleja, mucho más compleja que una computadora, y aún así todo, el cerebro humano fue capaz de crear la computadora, ¿no tiene sentido y lógica, Diego, de que hubo alguien que creó ese cerebro? Es decir, ¿no parte dentro de la misma cadena? Exacto. O sea, y eso es lo que vamos a ver, que si este cerebro humano fue capaz de desarrollar una computadora, este cerebro humano tiene que haber tenido también un diseñador.
Miren, esto me encanta. Acá vamos a nombrar, refutando el tema de que no hay científicos que no sean creyentes. Miren lo que dice el doctor Michael Denton, un médico y científico cristiano con un doctorado en biología molecular. Dice lo siguiente, es rotunda la frase, miren lo que dice. Innegablemente vemos una universalidad de perfección. El hecho que donde quiera que miremos, a la profundidad que miremos, encontramos elegancia e ingenio de una calidad absolutamente trascendente, mitigando la idea de que todo haya sido creado al azar. En comparación al nivel de ingenio y complejidad exhibido por las máquinas moleculares de la vida, nuestros artefactos más avanzados parecen toscos. ¿Qué te parece, Diego, la frase? Una cosa increíble. No significa, el hecho de que haya científicos que no creen en Dios, no significa que no estén dispuestos a honrar la inteligencia, la sabiduría, la lógica. Quiere decir, hay científicos que pueden no estar de acuerdo con que exista con una teología o con una filosofía teísta, Sí, no lío de la Biblia. O incluso deísta, ¿no? Que es algo más abstracto, sí, el cosmos tiene una fuerza que crea, en fin. Pero aun cuando hay tantos científicos que no están de acuerdo en entrar en ese terreno teológico, nunca van a comprometer los principios de la lógica y de la verdadera ciencia contradiciendo lo que está a la vista de un microscopio o de un telescopio o de una serie de investigaciones con todo el rigor científico. Quiere decir, no insultan a la inteligencia, se ciñen a la lógica y a la inteligencia y sin entrar en el terreno de la teología están dispuestos a conceder el hecho de que todo lo que se ve y lo que se observa muestra un diseño. Bueno, de hecho Richard Dawkins, que el otro día nosotros lo mencionamos, que es un biólogo ateo, él llega a un momento que él concluye y dice, es cierto, nosotros miramos todos los seres vivos y lo que llegamos a la conclusión es de que tienen evidencia de diseño. Es decir, no se puede negar, a donde miremos vemos diseño. ¿Cuál es el problema de esto? No termina ahí. Entonces decimos, bueno, pará, ¿reconoces que hay diseño? Sí, buenísimo. Si reconoces que hay diseño, entonces te estás acercando a reconocer que hay un diseñador inteligente, lo que llamamos el diseño inteligente, que hay un creador. No. ¿Qué va a hacer Richard Dawkins? Él saca a este diseñador y él va a poner a un nuevo diseñador. ¿Cómo lo llama él? Él lo define como la fuerza ciega de la física. Ahí está. Él dice que la fuerza ciega de la física, a través de la selección natural y de las mutaciones, llevan a cabo este proceso de evolución. Y dice que esta fuerza ciega de la física, el otro día la habíamos nombrado también, es la que se termina convirtiendo en el diseñador. Dice que no tiene propósito, que no tiene meta, no tiene conciencia, no discierne el bien y el mal, es un proceso automático, aleatorio, no dirigido. Es una manera sofisticada, sí, porque eso es así, una manera sofisticada de decir que la selección natural y las mutaciones, estos procesos, hacen que la evolución se convierta en el mismo diseñador. ¿Qué es lo que habíamos hablado el otro día? ¿Por qué? Porque nosotros decimos, Dios es un ser eterno sin haber sido creado. Entonces ellos dicen lo mismo. El mismo argumento lo aplican y dicen, bueno, la materia y la energía es autoexistente, es eterna. No tiene principio ni fin. Se autocrea, se autodiseña. Después vamos a ver que, aunque parece que podría tener un poco de lógica porque son argumentos muy parecidos, vamos a ver que se empieza a caer a pedazos cuando entran un montón de cosas como la conciencia humana y ahí ya se va a complicar, pero más adelante lo vamos a ver eso. Entonces, nombramos nosotros, y para los que por ahí no están bien ¿cómo se dice? Familiarizados, sí, familiarizados con los términos. Cuando nosotros hablamos de evolución, uh-huh, lo explicamos rápidamente. La evolución es un proceso que dice que la vida surgió espontáneamente de la nada, de unos elementos primitivos que fueron con los millones de años, con un proceso al azar, nada comprobado, nada visto, fueron pasando de unas entidades primarias a entidades cada vez más complejas.
de la química inorgánica. Sí, como decíamos el otro día. Química orgánica y después procesos aleatorios que beneficiaron algún tipo de desarrollo y la sopa. Sí, muchas cosas así. Mucha casualidad. Mucha casualidad. ¿Y qué proponen ellos? Proponen lo siguiente, que estos elementos que se fueron creando llegaron de los peces pasaron a los anfibios, de los anfibios pasan a los reptiles, de los reptiles a los pájaros y los mamíferos, y por último llegamos nosotros dentro de un ancestro simioide que ahí tenemos. Que de paso tiramos acá como colación, uno de los argumentos que usan para decir que el simio es nuestro ancestro es porque dicen que tenemos el mismo dedo meñique. Bueno, hay muchos argumentos para decir que no, pero tiramos uno ahí para dejar. Los koalas también tienen el mismo dedo meñique y pertenecen a otra especie que no es la simioide. Así que bueno, ese argumento no es válido en este caso, no es válido. Así que bueno, eso es la evolución, para que lo sepan. Vamos a explicar ahora estos dos procesos rápidamente. Él dice que el diseñador es la evolución a través de dos procesos: la selección natural y las mutaciones. Entonces vamos a ver qué es la selección natural. La selección natural es un proceso en el cual un grupo de organismos, de seres vivos, tienen capacidades que le permiten, a diferencia de otras, tener la ventaja de poder transmitirle y adaptarse a su entorno y poder conseguir que su próxima generación se reproduzca. Es decir, es un mecanismo de supervivencia. De hecho, hay científicos cristianos y no cristianos que ya han dejado en claro, por ejemplo, el doctor Gary Parker y también el doctor Leviston, que en este caso él es un evolucionista y anticreacionista, pero él mismo reconoce que la selección natural nunca produce nueva información. No se puede producir nueva información con la selección natural. Es decir, cuando ellos dicen que a través de este proceso nosotros podemos ver cómo una especie se transforma en otra, no. A través de la información genética. A través de la información genética. Esto no pasa. Pero vamos a contestar algo porque la gente va a decir, no, pero pará, tenemos diferencia en la especie. Es cierto. Nosotros vemos, y eso es algo observable, ¿la selección natural existe? Sí, existe. Es un proceso lógico que actúa no como un generador de nueva información, sino como un preservador de la especie. Exacto. Lo que hace es tratar de mantener a la especie para que ésta sobreviva a los cambios ambientales que hay y no muera. Exacto. Pero nunca genera nueva información. No solamente eso, sino que lo estudian comprobado, no solamente que no genera, sino que ni siquiera mejora la especie. No es que en ese proceso que empieza a haber cambios ambientales y que la vida se hace más difícil, la selección natural en los genes mejora la información y la especie se vuelve más fuerte. No, se adapta para sobrevivir, es decir, para pasar en la raya, para llegar ahí y mantenerse. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, para que la gente entienda, vamos a hacer otra ilustración. Nosotros vamos a la especie de perro lobo. ¿Por qué decimos perro lobo? Porque el perro está dentro de la especie del lobo. Exacto. Se dice que el lobo es la especie original de perro. Entonces por eso decimos la especie lobo-perro. ¿Vemos un montón de perros? Sí. Un montón de variedades de especies de perros. Entonces, ¿qué hacen los evolucionistas? Te muestran eso, te dicen, mirá, hay collie, hay caniche, hay toda esta clase de perros. Eso es evolución. No, eso no es evolución. Nosotros lo que vemos es que eso es una reestructuración y una reorganización de los genes dentro de la misma especie de perro. ¿Qué quiero decir con esto? Que este perro no se va a transformar en un gato o en una iguana. Va a cambiar su pelaje, va a cambiar su altura, va a cambiar sus dientes, va a cambiar el largo de su cola. O sea, va a tener cambios superficiales en su cuerpo, pero va a estar siempre dentro de la especie de perro. Es decir, nunca vemos una transformación de una especie a otra. Una transición que va de una especie a otra. No ocurre lo nunca. dijo el doctor Duane Gish y se escribió 2 libros titulados Los fósiles dicen no, y el segundo libro, Los fósiles siguen diciendo no. ¿A qué? A la transición. ¿Por qué? Porque sabemos que hay registros de paleontología de huesos por parte de la ciencia que van catalogando el fémur, la tibia, etcétera, etcétera, etcétera. Están catalogados, cada hueso cae dentro de una especie. ¿Cómo puede ser, Manuel, que nunca se encuentra un hueso que represente la transición de una especie a otra? A ver, hay huesos,
hay muchos huesos. Miles de millones. Miles de millones. Es más, ya no quieren juntar más huesos. En algunos lugares los dejan enterrados. Hace poco en China una excavación se secó un río. Esto pasó el año pasado, en 2023. Encontraron 400 huesos de diferentes dinosaurios. En una excavación sola. Ahora, todos caen clasificados en su correspondiente especie, pero no encuentran un hueso que digan, che, esto es mitad de esta especie de dinosaurio y mitad de otra. Claro. Jamás se encontró. No se encuentra la transición. Jamás. Nunca. El doctor Gish, que ya falleció, que debe estar tranquilamente mirándonos en directo. Que era científico cristiano. Era científico cristiano, creacionista, aspirante a un premio Nobel de Química, un tipo muy reconocido. Escribe 2 obras clásicas denominadas Los fósiles, dicen, no habla del registro, es simplemente un análisis del registro fósil, que jamás encontró un hueso que sea una transición entre 2 especies. Pruebas, eso sí son pruebas científicas. Bueno, ¿cuál es el problema? Escuchaba una frase que me encantó en Discovery, que no es un canal apasionadamente cristiano para nada. Una forense con 30 años de experiencia, científica forense, una experta de hecho en Estados Unidos muy famosa, no me puedo acordar ahora el nombre, pero para la próxima lo voy a traer. Ella decía lo siguiente: ella se encarga de reinvestigar casos que ya fueron cerrados porque ella evalúa que los forenses se equivocaron en el análisis que hicieron. Entonces han declarado culpable a personas que en realidad eran inocentes. ¿Por qué? Y miren lo que dice. Lo que ella va a decir es algo que nosotros podemos aplicar a todo lo que estamos hablando. Ella dice, la evidencia, en este caso ella habla de la evidencia en cuanto a los cuerpos que se han encontrado muertos, de todo esto, ¿no? Pero lo podemos aplicar lo mismo. La evidencia siempre está. Nunca se equivoca, nunca nos falla. El problema lo tenemos los humanos al interpretar esa evidencia. Y ahí está. Ella se encarga justamente de ver cómo han errado en la interpretación de esa evidencia para culpar o dejar inocentes a ciertas personas. Y es lo mismo que pasa con el registro fósil y lo mismo que pasa con el universo que nosotros estamos hoy observando. La evidencia es la misma. Creacionista y no creacionista están parados frente al mismo universo, el mismo sol, la misma estrella. Pero el problema está en la interpretación que hacemos de esa evidencia. ¿Qué nos lleva esto a pensar? Que si entonces dijimos que la especie de perro no cambia, que no hay transición, esto es más coherente con la evolución o con la Biblia. ¿La Biblia qué dice? Que Dios creó a cada especie y que cada especie se va a producir según su género. O sea, ¿qué es lo que nosotros vemos en el mundo? Lo que dice la Biblia. La Biblia dice que cada especie se va a producir dentro de su especie. No va a haber transición. Entonces ya acá tenemos un argumento que la coherencia apunta más para la Biblia que para el lado evolucionista. Vamos a hablar del segundo proceso. Ya dijimos la selección natural, descartado. No produce nueva información, no puede servir para evolución. Las mutaciones. ¿Qué es una mutación? Una mutación es un cambio dentro de los pares de los genes del ADN en el genoma de un organismo. Es decir, cuando se producen cambios en el genoma. ¿Qué dicen ellos? Dicen que las mutaciones pueden llegar, a través de la selección natural, a producir que haya nueva información en el código genético y por lo tanto empieza a haber una transición en la especie, ¿no? Y se transforma en otra. Y les leo acá esto, es tremendo acá, y es contundente también. En efecto, los científicos saben que la respuesta a esta pregunta, si las mutaciones pueden producir nueva información, es no. Escuchen esto, los científicos lo saben, todos, cristianos y no cristianos, saben que no se produce nueva información. Miren este hombre, el Dr. Lee Spetner, un científico altamente calificado que enseñó la teoría de información y comunicación en la Universidad de Johns Hopkins, no sé si le suena a la universidad que es la que contabilizó la del COVID, dice lo siguiente: en este capítulo presentaré varios ejemplos de evolución, particularmente las mutaciones, dice, y mostrarles que la información no se aumenta. En toda la lectura que he hecho referente a la ciencia de la vida, jamás, escuchen esta palabra, jamás encontré una mutación que agregara información. Todas las mutaciones puntuales que han sido estudiadas a nivel molecular acaban por reducir
la información genética, no la aumentan. Y eso es lo mismo que, siguiendo con la ilustración, que vemos en la especie perro. Cuando nosotros vemos y analizamos la especie perro, no vemos que la especie perro esté mejorando. Exacto. Se está degenerando genéticamente. Hay pérdida de información. Exacto. O sea, la pérdida de información genética o la mutación va en desmedro de la especie. No la mejora. No la mejora. Científicamente comprobado. O sea que, sí, estos son los argumentos a favor de la evolución, terminan siendo contraproducentes. Es decir, terminan siendo, en vez de evidencia para creer en la evolución, la tira abajo totalmente. La tira abajo. Ahora, usted me dice, bueno, pero ¿y por qué se sigue sosteniendo? Bueno, hay mucha... ¿Por qué se sigue sosteniendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué entonces se sigue sosteniendo la teoría? Y se sigue enseñando. Y se sigue enseñando en todos lados como si fuera una realidad comprobada. Sí, exactamente. Así que ya descartamos esto. Descartamos que es más coherente lo que dice la Biblia en el libro de Génesis que lo que dice acá los evolucionistas. Saben que, para mí, volviendo a la Biblia, el pasaje más contundente que puede haber en cuanto a Dios como creador es el de Colosenses 1, que dice que en Él, en Jesucristo, dice, fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, dice, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, potestades, principados, dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y todas las cosas en Él subsisten, o sea, todas las cosas en Él sobreviven, se mantienen. Él es el sustentador de su creación, es el creador y el sostenedor o el sustentador. Y ahora, pues sí, bueno, está bien, lo dice la Biblia. ¿Y cuál es el argumento? Bueno, el argumento es este. Si yo estoy analizando estas cuestiones observables y veo que es más coherente la palabra de Dios, entonces empieza a cobrar más sentido, decir, bueno, pará, si la Biblia está diciendo esto, tiene mucho más sentido con lo que observo. Entonces le puedo empezar a dar una cuota de credibilidad. Si usted está escuchando este video y no cree en la Biblia, yo le puedo asegurar que todo lo que va a ir viendo a través de estos estudios es que es más coherente y tiene más sentido común, más lógica creer en la Biblia que creer en la evolución, el evolucionismo. Es lo que yo vengo sosteniendo un poco, Manuel, en torno a la cuestión escatológica. Perdón que saco un poco de foco sobre pero al final estamos tratando con la misma, sí, con la misma cuestión. El mismo dilema. Cuando uno empieza a observar las profecías, y hay básicamente dos maneras de interpretarlas, o de forma literal o de forma alegórica, y empezás a estudiar las profecías y llegás a un punto en el cual, por medio de una interpretación literal, ves que es más coherente en sí mismo el sistema, que no tiene contradicciones, y que es coherente con lo que ocurre, con lo que pasa, con lo que sucede. Entonces hay indicios, uno no puede ir en contra de los principios de la lógica. Son principios que nos rigen. Nadie se come su propia carne, porque no hay persona que haga una cosa así siempre y cuando esté más o menos sana. Sí, exactamente, ¿no? Siempre su mente esté funcionando. Claro, entonces, a ver, al final todo esto va de coherencia. Yo no conozco a nadie que esté en sus cabales, que forme pensamientos incoherentes para guiarse en su vida. No hay manera. Al final esto va de qué es más coherente. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. A ver, este es otro tema, sí, ¿no? Pero vamos primero arranquemos por la coherencia. Si no, ¿dónde vamos a ir a parar si no usamos un pensamiento coherente? Tenemos que hacer honor a esos principios básicos de razonamiento que nos guían desde que venimos a este mundo. El reconocimiento de patrones que tiene una criatura. Empieza a reconocer patrones desde que tiene un año y medio. Reconoce los patrones y sigue creciendo y consolidando un sistema lógico que lo va a acompañar a lo largo de toda la vida. ¿Cómo puede ser que en algún punto de ese trayecto el ser humano se dé vuelta y empieza a razonar de una forma irracional o incoherente? Estamos tratando de buscar coherencia. Acá no estamos por
quién tiene más razón, No. si los cristianos van a ganar o no. Vamos por la coherencia. Después vemos. Estamos interpretando la evidencia. Tratamos de ser científicos. Sí. Tratamos de ser serios, honestos con la evidencia que hay. Sí. Mira, vamos a ver una imagen acá que Diego nos va a poner de la célula. Una imagen interactiva, ¿no? De la célula. ¿Por qué? ¿Por qué traemos esta imagen de la célula? Porque vamos a ver que no solamente la selección natural y las mutuaciones no pueden ser probadas como evidencia, sino que va a haber más problemas para la teoría. Y para esto les voy a contar una ilustración rápidamente. Imagínate que vas sentado, Diego, y para los que están escuchando, vas sentado en un avión, un 747, por ejemplo. Vas sentado en el avión y te dan para que leas un libro de cómo se creó ese avión. Entonces vos empezás a leer el libro te dice que este avión está formado por 6 millones de partes. Perfecto, vamos hasta ahí. Pero encima vos lees que esas 6 millones de partes, ninguna tiene la capacidad de volar por sí misma. Vos estás leyendo eso mientras vos estabas volando a 800 km por hora y a 10.600 metros de altura. Pero no te da miedo. ¿Por qué? Porque la nave está volando, el avión está volando. Funciona. Porque funciona. ¿Pero por qué funciona? Porque a pesar de que esas partes no tienen la capacidad de volar por sí solas, ensambladas en conjunto, sí pueden hacer que esto vuele, ¿no? Que esto funcione. Entonces podemos utilizar la misma construcción de este avión como una analogía para entender los mecanismos básicos de la bioquímica de la célula que capacitan los organismos para que funcionen. Los científicos han encontrado que dentro de la célula hay miles de lo que pueden llamarse máquinas bioquímicas. Por ejemplo, uno podría citar la capacidad que tiene la célula para percibir la luz y convertirla en impulsos eléctricos. Pero aquello que los científicos una vez pensaron que era un simple proceso que ocurría dentro de la célula, que bueno, sí, capta la luz, la convierte en impulso eléctrico, no es nada complejo, se dieron cuenta que era un evento de alta complejidad. ¿Por qué? Porque para que la célula pueda hacer esto, numerosos compuestos deben estar todos en el lugar correcto, en el tiempo correcto, en la concentración correcta. De otro modo, no puede ocurrir ese proceso. Entonces, ¿para qué trajimos esta ilustración de la célula? Para demostrar que, ¿qué significa esto? Sencillamente dicho, la evolución de los químicos dentro de un organismo viviente es imposible. Es imposible. Está todo puesto ahí y funciona. Perfectamente. Perfecto. Totalmente equilibrado. Donde se movió un poquito de la concentración, algo en la célula, el proceso ya no se ejecuta. Y no solamente eso, sino que dentro de la célula, estas máquinas biológicas, no existe una dentro de la célula, existen miles dentro de la célula. Dicen que dentro de una bacteria, por ejemplo, una bacteria que tiene nada, microscópica, simple, existen miles y miles de estas máquinas biológicas. O sea, la creación es algo tan complejo que no tiene lógica. Volvemos, perdona que hacemos hincapié con esto, pero no tiene lógica creer que se pueda creer que la evolución, que es un proceso no dirigido, pueda llevar a poner todo esto en su lugar, en una determinada cantidad justa. Es imposible. Es imposible. Como concluyen acá, es imposible. Vamos a traer para la próxima, Manuel. Me acuerdo, no lo quiero decir de memoria ahora porque quiero citar los autores, pero algunos datos sobre la célula que a mí me dejaron. Sí, porque acá hicimos un. Sí, nada, ni entramos. Pero algunos datos sobre la célula, especialmente la célula es algo que antes de la invención del microscopio electrónico se conocía hasta ahí nomás, ¿no? O sea, la célula por medio de los microscopios mecánicos está bien, se sabía bastante. Ahora, cuando llegamos al microscopio electrónico y entramos dentro de la célula, ahí un universo. Se abrió un paradigma que cambió la ciencia. Y con eso después el genoma y todo lo demás. Pero vamos a traer algunas cosas para la próxima en cuanto a algunos datos comparativos de lo que hay y de cómo funciona una célula. Que muchas veces se pasa por alto y se omite, se da por hecho o por entendido de la complejidad de la célula, y no, hay que volver y hay que explicarla. Sí, exactamente. Mirá, te voy a leer, Diego, y para que también escuchen acá algunas frases que me parecieron buenísimas. Mirá, y vamos a ver acá una imagen también, vamos a ponernos reflexivos, miren acá.
esta imagen del planeta Tierra ahí computarizada. Y pensando en esto, miren esta frase, por ejemplo, me pareció buenísima. Anthony Flew, filósofo inglés convertido en teísta, porque era ateo. Se convirtió al teísmo, que el teísmo no es el mismo que el cristianismo, sino que cree en un Dios creador, nada más. No cree que hay alguien ahí. No el Dios de la Biblia. Claro. Pero él dice, miren esta frase, el mayor descubrimiento de la ciencia moderna es Dios. Que justamente es lo que vos Diego decía. O sea, mientras más avanza, mientras más tecnología tenemos, nos damos cuenta de que hay un diseño, que hay un creador. Mirá lo que dice Alan Sandage, es considerado padre de la astronomía moderna. Me parece muy improbable que tal orden proceda del caos. Ha de existir algún principio organizador. Dios es un misterio para mí, pero es la explicación al milagro de la existencia, del por qué existe algo en vez de la nada. Miren este otro. Con este ya matamos todos los argumentos que dicen que no existen científicos cristianos. Freeman Dyson, físico y matemático. Tiene, mecánica cuántica, física, astronomía, 200.000 títulos tiene. Ya ni los voy a leer porque me empacho de tantos títulos. Dice, es como si alguien, dice, al mirar el universo e identificar los muchos accidentes físicos y astronómicos que se han confabulado en beneficio nuestro, parece como si el universo supiera que íbamos a llegar. Paul Davies, físico y escritor y cosmólogo, dice, es como si alguien hubiera afinado los números de la naturaleza al hacer el universo. La impresión de diseño es abrumadora. Y leemos el último, que antes habíamos leído también de Michael Denton, que es médico y científico y doctorado en biología molecular, dice también lo siguiente. La separación entre el mundo corriente y el mundo viviente y el no viviente representa la discontinuidad más dramática de todas las de la naturaleza. Entre una célula viva y el más ordenado de los sistemas no biológicos, tal como un cristal o un copo de nieve, existe un abismo prácticamente inconcebible. Qué impresionante. Yo tengo alguna frase ahí, pero no quiero... sería demasiado. Bueno, vamos a concluir, Diego. Vamos a la conclusión, amigo. Vamos a la conclusión. Terminamos con esto. Dijimos entonces que las mutaciones y la selección natural no puede producir información. Y aunque los portadores de la información genética, que es la que luego permite el proceso de la vida, se encuentran en seres vivos, que sí son materiales, la información en sí misma no es material, es inmaterial. Y también es inmaterial nuestra capacidad de razonar y comprender el significado de esta información. No la podemos encontrar en algún lado. Entonces, tanto información como inteligencia, que no pueden ser encontradas en ningún lado, no son productos finales de un proceso evolutivo al azar, de explosiones de energía y de choques de materia. Sino que tanto inteligencia como la información en sí mismo responden a un principio inteligente. ¿Cuál es este principio inteligente? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra griega que aparece acá, de verbo logos, una manera de escribirlo es que nos describe que es el principio racional detrás del universo. Masa y energía, estas pertenecen a la categoría de lo creado, de lo material, ¿no? Pero el logos no, es el principio que nos permite hacer ciencia y también el que nos permite experimentar esa anomalía que el método científico no puede explicar, pero que nos relacionamos todo el tiempo, momento a momento. ¿Qué es, señores y señoras? ¿Qué es la conciencia? La conciencia es una experiencia íntima y subjetiva de ser tú. Esa forma en la que el mundo aparece y se siente para ti en primera persona. No tenemos la menor idea de cómo se origina, de qué está hecha, cómo funciona, dónde se encuentra. Es decir, la conciencia no podemos decir está acá al lado del corazón, se encuentra un poquito acá entre el intestino. No sabemos dónde está.
ni siquiera podemos comprender las experiencias conscientes que tiene en relación con el cuerpo. Algunos podrán decir, bueno, puede ser que la conciencia surja de una base física como el cerebro, puede ser, pero ni siquiera sabemos por qué surge, cómo surge, no sabemos. La única evidencia que tenemos de la conciencia es lo que cada uno de nosotros experimentamos internamente. No la podemos encontrar en ningún lugar que miremos en el mundo exterior. Sin embargo, a pesar de que es inmaterial, que es invisible, que no la podemos encontrar, es una realidad totalmente tangible, la podemos experimentar, no se puede negar, o sea, está siempre ahí presente y actúa bajo sus propias leyes. Y leyes que están subordinadas a leyes mucho más profundas, cuyo legislador de esa conciencia es Dios. Y para terminar, así como la inteligencia y la información y la conciencia están ahí presentes y son invisibles, inmateriales y no se puede negar su existencia, lo mismo con la ciencia. Alguien la puso ahí a la ciencia. Y no solamente que la puso ahí a la ciencia del universo, sino que nos puso a nosotros criaturas para que podamos entender y descifrar hasta donde Él nos dejó este universo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que ya, para que quede bien claro, porque antes analizamos cosas materiales, ahora entramos apenita en algo que ya es la conciencia, algo inmaterial. Que la pregunta que realmente nos debemos hacer a este punto donde llegamos en el video no es si Dios existe o no. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿por qué estamos acá? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Cuál es el propósito y el significado de nuestra existencia? Qué buenísimo. Excelente, excelente, amigo. Bueno, amigos, una sutil introducción a la materia. Una sutil y suave introducción a la materia. Deseamos que haya sido de su agrado. Hay muchas expectativas. A nosotros nos apasiona esto, así que cuentan con nuestro compromiso para acercarle este tipo de material, de razonamiento, de pensamiento, y bueno, convocarlos a que estén en el próximo programa. Manuel, ¿cuándo? ¿Dentro de 15 días más o menos? Unos 15 días. Hay que prepararse. Hay que prepararse, hay que prepararse. Amigos queridos, un placer estar con ustedes. Manuel, gracias por esto, un privilegio, un honor tenerte acá. Y comprometemos a la gente a que esté, que lo comparta, que lo escuche un par de veces si le gusta, porque la mente trabaja con este Y que pregunte lo que no entendió. Que pregunte, sí, está la caja de comentarios ahí, estamos siempre disponibles, somos gente común y corriente que nos gusta compartir esto y gracias a Dios tenemos los medios humildes, medios para hacerlo. Amigos, nos vemos la próxima, cuídense mucho, adiós.